Soy Ada López y te doy la bienvenida a Biblia Abierta 365, un lugar donde conocemos el corazón de Dios a través de su palabra. Hoy comenzamos el día 11 de nuestro año bíblico y en esta jornada vamos a leer los capítulos 41, 42, 43 y 44 del libro de Génesis. Aquí entramos en una etapa crucial de la historia de José, donde vamos a ver cómo Dios empieza a mover las piezas para cumplir lo que prometió desde el principio, aunque los personajes todavía no lo entiendan del todo. Antes de comenzar, te recuerdo que no te olvides revisar los links que están abajo en la descripción del video. Aquí puedes unirte a nuestra comunidad en Telegram, visitar la página web, leer los artículos, las notas y otros comentarios que te pueden ayudar a profundizar mucho más en la palabra. Si este contenido te edifica, suscríbete al canal, dale like a este video y compártelo con otras personas que también desean estudiar la Biblia de esta manera. Vamos juntos día a día con la Biblia abierta y oramos para comenzar. Señor, hoy venimos delante de ti con gratitud y humildad. Abrimos tu palabra reconociendo que necesitamos tu Espíritu Santo para entenderla y aplicarla a nuestra vida. Te pedimos que nos des discernimiento, sensibilidad y un corazón dispuesto a escuchar lo que tú quieres enseñarnos hoy. Ayúdanos a confiar en tus tiempos, aun cuando no comprendamos el proceso, y a reconocer tu mano obrando incluso en silencio. Que esta lectura nos acerque más a ti, Señor, y transforme nuestra manera de vivir. En el nombre de Jesús, amén. Sin más preámbulo, vámonos de frente al capítulo 41. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río, y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, pacían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas, pero de feo aspecto, y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto, enjutas de carne, devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón, se durmió de nuevo y soñó la segunda vez, que 7 espigas llenas y hermosas crecían en una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas por el viento solano, y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón su sueño, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Han pasado 2 años completos, 2 años desde que el copero fue restaurado y José quedó en el olvido. 2 años en silencio y de pronto Dios se interrumpe. Pero no hablando con José, sino con el faraón. José sigue en la prisión y aquí Dios está actuando, Dios está mostrando y José no sabe nada. Y así sucede en nuestras vidas. A veces estamos acá angustiados, atormentados, preocupados y Dios ya está obrando a nuestro favor. Pero como nosotros no sabemos y tampoco depositamos en Él toda nuestra ansiedad, a veces hasta nos enfermamos. Y esto nos enseña que démosle al Señor toda la ansiedad, toda la preocupación. Puede ser que Él esté obrando mientras nosotros estamos preocupados. Esto es importante. Dios gobierna no solo sobre su pueblo, sino también sobre las naciones. Los sueños del faraón no son confusos por falta de símbolos. Son confusos porque nadie tiene acceso a su significado. Los magos y sabios de Egipto fallan. Y eso nos muestra un límite claro del poder humano frente a la revelación divina. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: «Me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó en la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado». Aquí ocurre algo muy humano. El copero recuerda, no porque se volvió más piadoso, sino porque ahora lo necesita. Y aún así, Dios usa ese recuerdo tardío. José no fue olvidado por Dios, solo por los hombres. Esto me enseña que el tiempo de Dios no depende de la fidelidad de otros, sino de su propósito. Si tenemos en cuenta la historia y lo que está aconteciendo, este era el momento perfecto para José.
2 años atrás Egipto estaba glorioso, sin problema. Sin embargo, José va a llegar, no solo va a interpretar, sino que José va a estar puesto en un lugar espectacular para poder ayudar a su pueblo y para poder cumplir la profecía que Jehová Dios le dio a Abraham. Es que todo es una cadena de cumplimientos. Es espectacular cómo vemos en la historia el cumplimiento profético de las cosas que Dios habla a su gente. Y eso es algo maravilloso y revelador. Vamos a continuar a ver cómo se desenlazan los hechos. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó. Imagino que el faraón estaba muy desesperado porque quería ya saber qué pasaba, ¿no? Y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón, diciendo: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. José sacado de la cárcel con urgencia. Si se dan cuenta, en una sola frase pasamos de prisión a palacio. Se afeita y cambia la ropa porque en la cultura egipcia eso era imprescindible. Para poder presentarte ante rey no podías estar con cualquier ropa o sucio o mal peinado, lleno de... No, tenía que estar limpio y presentable. José se adapta al contexto sin perder su identidad. Y cuando Faraón le atribuye la capacidad de interpretar sueños, José hace algo clave. Le devuelve toda la gloria a Dios. El joven que antes hablaba en sueños sin prudencia, ahora habla con humildad y madurez espiritual. Entonces Faraón dijo a José: en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia, que parecían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas, que no he visto otra semejante en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala, como al principio. Y yo desperté. Vi también soñando que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas, y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas. Y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ella son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí, vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará a ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y al suceder el sueño de Faraón 2 veces, significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Bueno, una pausa aquí. Los sueños de las vacas y las espigas son uno solo. Repetición, son confirmación. En la mentalidad bíblica, que el sueño se repita significa que la decisión está firme. El número 7 no es casual, sino que representa totalidad, ciclo completo. Dios está anunciando un periodo completo de abundancia seguido por un periodo completo de escasez. No es un castigo, es un aviso. Dios nos sorprende, Dios prepara. Vamos a continuar. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país. Y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano del faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrán en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre.
Aquí ocurre algo extraordinario. José no solo interpreta, sino que José también aconseja y lo hace sin ser invitado, explícitamente, ¿no? Y esto no es arrogancia, es discernimiento. José entiende que la revelación trae responsabilidad. Dios no revela para informar, sino para actuar. José propone un plan administrativo avanzado para su época: almacenamiento, distribución, previsión. Dios también se glorifica en la sabiduría práctica. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú serás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano. ¡Wow! Esto es muy significativo. Y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él: doblad las rodillas. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón su nombre de José Safenat Panea. Safenat Panea significa Dios habla, Él vive. Y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Faraón reconoce algo que muchos creyentes pasan por alto: que el Espíritu de Dios puede estar sobre una persona. Aunque esté marcada por un pasado injusto, José es elevado al segundo lugar del imperio más poderoso del mundo en ese momento. Es como si ahora un preso extranjero, inmigrante, fuera de pronto el vicepresidente de los Estados Unidos. El anillo, las vestiduras y el collar no son adornos, son símbolos de autoridad legal. El nombre nuevo, egipcio, muestra integración cultural. Sin pérdida del llamado, José gobierna, pero sigue siendo siervo de Dios. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. 30 años. Era un jovencito de 30 años. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como la arena del mar, mucho en extremo, hasta no poder contar, porque no tenía número. Y nacieron a José 2 hijos, antes que viniese el primer año de hambre, los cuales dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. José tiene 30 años cuando entra al servicio de Faraón. Esto conecta con un patrón bíblico interesante: edad de madurez para darle del ajo. No fue un ascenso prematuro. Dios esperó a que el carácter estuviera formado. José administra con excelencia, no improvisa. La abundancia no lo distrae del propósito. Y algo interesante que tengo aquí en mi Biblia, una nota, es: a los 17 años José fue vendido. A los 30 años fue gobernador. O sea, pasaron 13 años de angustia y preparación. Y esto es una constante que vemos que se repite desde el principio de la historia. Cómo Dios promete algo y pasan tantos años en cumplirse esa promesa. ¿Cómo fue con Abraham? ¿Cuántos años pasaron? Ya no me acuerdo, pero en los videos lo hablamos. Creo que 25 años pasaron desde la promesa del hijo prometido a que ese hijo prometido llegó. Con Isaac pasó igual. Se casa con Rebeca y pasaron 20 años y no tuvo descendencia. A los 20 años que tuvo hijo. Pasa lo mismo con Jacob. ¿Cuántos años ibas a ser el primogénito? Contigo va a seguir la descendencia. ¿Y cuántos años pasaron Jacob con Labán, sirviendo en un lugar extraño, apacentando las ovejas de su suegro sin tener nada propio hasta que regresa a Canaán? O sea, hemos visto en la historia cómo Dios promete cosas, pero cómo pasa tiempo, cómo pasan años. Y eso me habla a mí personalmente, porque yo soy de las personas, yo creo que es porque es mi temperamento, pero a veces yo quiero las cosas ya, las cosas más pronto. No pienso que es que porque sea desesperada, sino porque a veces soy tan
O sea, me emociona tanto las cosas que quiero que sucedan. Quiero que se abra la puerta, quiero que ella entre, quiero que ella pase. Y esto me hace a mí tener paciencia, ¿no? Y decir, hey, tranquila, todo tiene su tiempo, necesitas madurar. Dios no te puede dar eso ahora en tus manos porque lo vas a destruir. O no sé, cualquier cosa que Dios pueda estar pensando. Pero lo que sí me muestra a mí la Biblia es que el tiempo de Dios es perfecto. Y que llegue en el momento justo, en el momento oportuno, en el momento en que de verdad uno como persona y como siervo de Dios puede florecer. Otra cosa que vimos en esta lectura de los versículos 50 y 52 es que los nombres de los hijos de José son una confesión teológica. Manasés, Dios me hizo olvidar el dolor. Y Efraín, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. José no niega el sufrimiento, pero tampoco vive atado a él. Dios no borró su historia, pero sí la redimió. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios, id a José y haced lo que él os dijera. El hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto, y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José porque de toda la tierra había crecido el hambre. La hambruna llega a tal punto como Dios lo dijo. Egipto tiene pan porque obedeció la revelación. Las naciones vienen a buscar alimento. El lugar de humillación de José se convierte en el centro de provisión para muchos. Aquí yo veo algo poderoso. Dios no solo cumple sueños personales, sino que los convierte en bendición para los demás. Génesis 41 me enseña que el tiempo de Dios llega de repente, pero nunca sin preparación. José no subió por suerte, subió porque fue fiel en lo invisible. Dios no desperdicia el dolor, lo transforma en plataforma. Y ahora quiero dejarte estas preguntas de reflexión. ¿Cómo reacciono cuando Dios empieza a cumplir algo que parecía olvidado en mi vida? ¿Estoy preparado en carácter para recibir lo que he pedido a Dios por años? Reconozco que la sabiduría y el discernimiento vienen de Dios y no de mis capacidades. ¿Qué hago con las temporadas de abundancia? ¿Las uso con responsabilidad o las doy por sentadas? Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en toda la tierra de Canaán. La hambruna no es solo una crisis económica, es una herramienta divina. Jacob escucha que hay alimento en Egipto y envía a sus hijos, excepto a Benjamín, porque todavía me imagino el miedo sigue gobernando a Jacob. El mismo temor que marcó su vida ahora marca sus decisiones. Aquí veo algo importante. Dios usa la necesidad para mover a personas que de otra manera nunca se habrían movido. Y José era el Señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra, y llegaron los hermanos de José y se inclinaron delante de él, rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía y les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, espíais sois por ver lo descubierto del país haber venido. O sea, para ver, ¿no? Lo descubierto del país. Este momento es impresionante. Los hermanos se inclinan delante de José sin saber quién es. El sueño se cumple, pero ellos no lo conocen. José sí. Y el texto dice algo clave. José se acordó de los sueños. No es venganza lo que nace en el corazón, sino es discernimiento. José entiende que este encuentro no es casualidad. Dios está activando algo más profundo que una reconciliación superficial. Vamos a continuar. Ellos les respondieron, no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimento.
Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías. Pero José dijo, no, para haberlo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron, tus siervos somos 2 hermanos, hijos de un varón de la tierra de Canaán. Y aquí, el menor está hoy con nuestro padre, y otro no parece. Y José le dijo, eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniera aquí. Envía a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedáis presos, y vuestras palabras serán probadas, y si hay verdad en vosotros. Y si no, vive Faraón, que sois espías. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. José habla con dureza. Y esto no es cruel, es estrategia. Él no busca castigarlos en realidad, él busca probar sus corazones. En la cultura antigua, acusar de espionaje era algo gravísimo. José los coloca en una situación vulnerable, similar a la que él vivió. A veces Dios permite que enfrentemos escenarios que reflejan lo que causamos en otros, no para destruirnos, sino para confrontarnos y hacernos pensar, para hacernos reflexionar en nuestros hechos. Y al 3er día les dijo José, haced esto y vivid. Yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevar el alimento para el hambre de vuestras casas. Pero traéis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Aquí José introduce el temor de Dios en la conversación. No se presenta como un déspota egipcio, sino como alguien que reconoce autoridad divina. José quiere ver si sus hermanos aún funcionan desde la mentira o si algo ha cambiado en ellos. Recuerden que han pasado 13 años. Benjamín se convierte en la prueba. El pasado vuelve a tocar la puerta. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. O sea, sienten remordimiento. Aquí vemos la primera señal de arrepentimiento. Entonces Rubén respondió diciendo, ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchaste? He aquí, también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón, y lo aprisionó a vista de ellos. Este es un momento de los más humanos del capítulo. Los hermanos confiesan su culpa, sin saber que José los entiende. El pecado que fue silenciado por años, ahora sale a la luz. El silencio no lo había borrado, pero lo había enterrado. José llora, y eso lo dice todo. Aquí vemos que el perdón verdadero no nace de la indiferencia, sino del dolor procesado delante de Dios. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y les diesen comida para el camino, y así se hizo con ellos. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal y dijo a sus hermanos, mi dinero se me ha devuelto y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón y espantados dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? El dinero devuelto no es un error administrativo, es una prueba más. El favor inmerecido despierta temor. Ellos no pueden disfrutar la gracia porque todavía cargan la culpa. Esto me confronta profundamente, porque cuando no hemos resuelto el pecado, incluso la bendición nos puede llegar a inquietar. Y venidos a Jacob su padre en tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido diciendo, aquel varón, el Señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como espías de la tierra. Y nosotros le dijimos, somos hombres honrados, nunca fuimos espías. Somos 2 hermanos, hijos de nuestro padre. Uno no parece, y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces aquel varón, el Señor de la tierra, nos dijo, bueno, en esto conoceré que sois hombres honrados. Dejad conmigo a uno de vuestros hermanos y tomad para el hambre de vuestras casas y andad. Y traedme a vuestro hermano el menor, para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré
a vuestro hermano y negociaréis en la tierra. Al contarle todo a Jacob, los hermanos omiten detalles, pero la verdad empieza a abrirse. El pasado ya no puede mantenerse oculto. Jacob, marcado por la pérdida, reacciona ante el miedo, no desde la fe. La historia familiar sigue mostrando heridas no sanadas. Vamos a ver qué pasa. Y aconteció que vaciando ellos sus sacos, es aquí que el saco de cada uno estaba el atado de su dinero. Y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Entonces su padre Jacob les dijo: me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Y Rubén habló a su padre diciendo: harás morir a mis 2 hijos si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. Y él dijo: no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto, y él solo me ha quedado. Y si le aconteciera algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Esto es muy triste. El último recuerdo de Raquel y José es Benjamín. Jacob no ha superado la pérdida de José. El capítulo termina con resistencia. Jacob no quiere soltar a Benjamín. Aquí yo veo un patrón. Dios está pidiendo confianza, pero el corazón herido se aferra al control. La reconciliación ya comenzó, pero todavía no está completa. Falta un paso más y será el más difícil. El capítulo 42 me enseña que Dios no solo cumple promesas, sana conciencias. Antes de restaurar relaciones, Dios confronta corazones. El pasado no resuelto siempre vuelve, pero no para condenarnos, sino para transformarnos. Y les dejo estas preguntas de reflexión. ¿Qué asuntos no resueltos de mi pasado siguen afectando mis decisiones presentes? ¿Cómo reacciono cuando Dios me confronta con errores que creí enterrados? ¿Me dejo guiar por el miedo como Jacob o por la fe cuando Dios me pide confiar otra vez? He experimentado culpa que no me deja disfrutar la gracia que Dios me está dando. Vamos a continuar con el capítulo 43, a ver qué Dios nos trae en este momento. El hambre era grande en la tierra, y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre: volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Respondió Judá, diciendo: aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo: no veréis mi rostro, si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Si enviares a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no lo envías, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo: no veréis mi rostro, si no traéis a vuestro hermano con vosotros. O sea, aquí vemos a Judá que emerge como líder. Asume la responsabilidad de proteger a Benjamín. Vamos a ver aquí abajo. Fíjense, indicando el texto que ha cambiado y madurado emocionalmente. La necesidad aprieta. La hambruna no afloja y la comida se acaba. Aquí vemos algo clave. Dios usa la escasez para mover decisiones que el miedo habría detenido. Jacob no quiere soltar a Benjamín, pero la realidad lo obliga a elegir entre aferrarse al temor o confiar. A veces no es la fe la que nos mueve primero, sino la necesidad. Y aún así, Dios la usa. Dijo entonces Israel: ¿por qué me hacéis? Dijo entonces Israel: ¿por qué me hiciste tanto mal, declarando al faraón que tenías otro hermano? Y ellos respondieron: aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo: ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y le declaramos conforme a estas palabras. ¿Acaso podíamos saber que él nos diría: haced venir a vuestro hermano? Entonces Judá dijo a Israel su padre: envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros hijos. Yo te respondo por él. A mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo vuelvo a traer, y si no los pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto 2 veces. Judá toma la palabra. Esto es importante. No habla Rubén, Judá habla. Él se ofrece como garante por Benjamín. Y aquí comienza a verse un cambio profundo en su carácter. El Judá de antes, el que vendió a José, ahora se responsabiliza por un hermano. La transformación no siempre es ruidosa. A veces se nota en quien está dispuesto a cargar el peso.
Entonces Israel su padre les respondió: pues que así es, hacedlo, tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. O sea, había escasez, parece que de ciertas cosas, porque bueno, aquí vemos miel, mirra, nueces, almendras. Y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero, porque acuérdense que la primera cantidad se la devolvieron. Y llevad en vuestras manos el dinero vuelto de las bocas de los vuestros costales. Quizás fue equivocación. Tomad también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón. Y el Dios omnipotente que dé misericordia delante de aquel varón y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Entonces tomaron aquellos varones el presente, tomaron en su mano doble cantidad de dinero y a Benjamín. Se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Jacob hace algo muy humano y muy antiguo. Prepara regalos. No es un soborno, es una diplomacia. En el mundo antiguo, presentarse ante una autoridad extranjera con ofrendas era señal de respeto. Bálsamo, miel, especias son productos típicos de Canaán. Jacob no controla el resultado, pero hace lo que está en sus manos. Y luego suelta la frase poderosa: el Dios omnipotente os dé misericordia. El control empieza a ceder su lugar a la fe. Los hermanos llegan a Egipto y son llevados a la casa de José. Vamos a ver. Y vio José a Benjamín con ellos y dijo al mayordomo de su casa: lleva a casa a estos hombres y degüella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. E hizo el hombre como José dijo y llevó a los hombres a casa de José. Entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a casa de José y decían: por el dinero que fue devuelto en nuestros costales, la primera vez nos ha traído aquí para tendernos lazo y atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Y se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa. O sea, los hermanos llegan a Egipto y son llevados a la casa de José y el miedo vuelve a aparecer. Interpretan la gracia como amenaza. Y esto es muy humano. Cuando cargamos culpa, esperamos castigo, aun cuando recibimos favor. La conciencia acusa antes que los hechos. Y aquí hay un detalle precioso. El mayordomo dice, miren, veamos. Y se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa y dijeron: ay, Señor nuestro, nosotros en realidad, de verdad, descendimos al principio a comprar alimentos. Y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, he aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero en su justo peso, y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Hemos también traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Y él les respondió: paz a vosotros, no temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestros padres os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero. Él sacó a Simeón a ellos. A ver, aquí hay un detalle precioso. El mayordomo dice: paz a vosotros. Vuestro Dios y el Dios de vuestro padre os dio el tesoro. Dios ya está siendo reconocido dentro de la casa de José. Aunque José aún no se ha revelado, su fe ha permeado su entorno. Además, Simeón es liberado. La misericordia avanza paso a paso. Y llevó aquel varón a los hombres a casa de José y les dio agua, lavaron sus pies y dio de comer a sus asnos. Y ellos prepararon el presente entre tanto que venía José a mediodía, porque había oído que allí habría de comer pan. El lavamiento de pies y el cuidado de los animales no son detalles menores, son gestos de hospitalidad profunda. José no está jugando con ellos, está preparando el terreno para la restauración. El corazón de José no está endurecido, está contenido. Y vino José a casa, y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa, y se inclinaron ante él hasta la tierra. Entonces les preguntó José cómo estaban, y dijo: vuestro padre el anciano, que dijiste la pasa bien, ¿vive todavía? Y ellos respondieron: bien va tu siervo nuestro padre, aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín su hermano, hijo de su madre, y dijo: este es vuestro hermano menor, de quien me hablaste. Y dijo: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró
porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó donde llorar, y entró en su cámara y lloró allí. El momento con Benjamín es emocionalmente intenso. José ve al hermano que creció sin él. El texto dice que se conmueve hasta llorar. Esto no es debilidad, es humanidad redimida. José no ha perdido su capacidad de sentir, aún después de tantos años de injusticia. Y lavó su rostro y salió, y se contuvo y dijo: poned pan. Y pusieron para él aparte y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación para los egipcios. ¿Por qué? Porque miren, para ellos compartir la mesa con extranjeros es como por ejemplo los hebreos, era visto como algo impuro o abominable. Esta barrera refleja las diferencias en prácticas alimenticias y costumbres entre las dos culturas, que se consideraban mutuamente incompatibles en ciertos aspectos. Por ejemplo, en Egipto, las reglas de pureza eran muy importantes y los hebreos, al ser pastores y tener costumbres distintas, eran considerados como impuros para los egipcios. Por eso comían aparte. Y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura y el menor conforme a su menor edad. Y estaban aquellos hombres atónitos, mirándose el uno al otro. Y José tomó vianda delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de las de ellos. Y bebieron y se alegraron con él. La mesa está cuidadosamente organizada. Los hermanos se asombran del orden. Benjamín recibe una porción mayor. José está probando algo más profundo. ¿Despertará esto celos otra vez? Pero ahora comen, beben, se alegran juntos. Algo está cambiando. El pasado empieza a soltarse. Génesis 43 me enseña que Dios restaura de manera progresiva. No todo se revela de golpe. Primero confronta, luego prueba, después hablan del corazón. La gracia no borra la verdad, pero prepara para ser recibida, la prepara para ser recibida. Y por eso te dejo unas preguntas de reflexión. ¿Qué cambios veo en mi carácter cuando comparo mi pasado con mi presente? ¿Estoy dispuesto a asumir responsabilidades por otros, como Judá lo hace aquí, por ejemplo, por Benjamín? ¿Cómo manejo la gracia cuando no la entiendo completamente? ¿Puedo reconocer que Dios restaura relaciones de forma progresiva y no instantáneamente? Continuamos con el último capítulo del día, el capítulo 44, y aquí vamos a ver algo maravilloso. Mandó José al mayordomo de su casa diciendo: llena de alimento los costales de estos varones cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en su boca de su costal, y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos, habiendo ellos salido de la ciudad, de la que aún no se habían alejado. Dijo José a su mayordomo: levántate y sigue a estos hombres, y cuando los alcances, diles: ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hiciste. José ordena colocar la copa en el saco de Benjamín. Esto no es malicia, es la última prueba. La copa no es un objeto cualquiera. En la cultura egipcia, una copa personal del gobernador representa autoridad, discernimiento y cercanía al poder. José no está probando si pueden mentir mejor, está probando si ahora son capaces de proteger al más vulnerable, algo que no hicieron con él años atrás. Y aquí quiero contarles algo, lo que habla de que a veces muchos nos preguntamos cuando leemos esta sección donde la frase donde dice la copa por la que suelo adivinar. Tengo una nota aquí en mi Biblia que dice: José, siendo fiel a Dios, no era practicante de estas artes de adivinación. Podría ser una estratagema para asustar a sus hermanos, aumentando el dramatismo de la situación, ¿verdad? Esa práctica de adivinación como tal, que usa la copa para adivinar el futuro, no es algo que vemos en José, ni lo usó nunca antes. Más bien era un símbolo de estatus y de poder. Cuando él los alcanzó, les dijo estas palabras, y ellos les respondieron: ¿por qué dice nuestro Señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. He aquí,
El dinero que hallamos en la boca de nuestros costales te lo devolvimos al traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habríamos de hurtar de la casa de tu señor plata ni oro? Aquel de tus siervos en que fuera hallada la copa que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi señor. Y él dijo, también ahora sea conforme a vuestras palabras. Aquel en quien se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. Ellos entonces se dieron prisa y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo y buscó. Desde el mayor comenzó y acabó en el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. Cuando los alcanzan y se descubre la copa, la reacción es inmediata. Todos se rasgan sus vestidos. Este gesto expresa dolor profundo y desesperación real. Aquí hay un cambio importante. Ninguno huye, ninguno abandona a Benjamín, todos regresan juntos. A diferencia del pasado, el grupo permanece unido. Ya no están dispuestos a salvarse individualmente. Vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Y les dijo José, ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con quién nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi señor, nosotros y también aquel en cuyo poder se ha hallada la copa. José respondió, nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro padre. Judá vuelve a tomar la palabra. No discute la culpa, no negocia términos, se presenta con humildad. José deja claro que solo Benjamín quedará como esclavo y que los demás pueden irse libres. Esta es exactamente la misma situación que antes, pero ahora con los roles invertidos. Antes vendieron a José para salvarse. Ahora deben decidir si abandonan a Benjamín o si enfrentan el costo. Entonces Judá se acercó a él y dijo, ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Mi señor preguntó a sus siervos diciendo, ¿tenéis padre o hermano? Si nosotros respondíamos a mi señor, tenemos un padre anciano y un hermano joven pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Si tú dijiste a tus siervos, traédmelo, y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi señor, el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare su padre morirá. Y dijiste a tus siervos, si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a casa de tu siervo, le contamos las palabras de mi señor, y dijo nuestro padre, volved a comprar un poco de alimento. Y nosotros respondimos, no podemos ir si nuestro hermano no va con nosotros. Si nuestro hermano va con nosotros, iremos, porque no podremos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano menor. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo, vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer, y el uno salió de mi presencia, y pienso de cierto que fue despedazado, hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también a este de delante de mí, y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. El discurso de Judá es uno de los momentos más poderosos de todo Génesis. Habla con respeto, con verdad, con conciencia del dolor de su padre. Judá ya no es el hombre que huía de la responsabilidad. Reconoce el vínculo profundo entre Jacob y Benjamín. Aquí vemos algo hermoso. Judá no minimiza el pasado, pero tampoco se justifica. Habla desde la compasión y la responsabilidad. Estos 10 hombres han visto durante más de 13 años, porque fíjense, 13 años desde que José fue vendido y fue puesto a la presencia de Faraón, pero han pasado 7 años de hambre, de abundancia, y ya van por los 7 años de hambre, ¿verdad? Quiere decir que ya casi vamos por 20 años o más de 20 años que no está con Jacob, y que Jacob lo piensa muerto. Quiere decir que todos estos 10 hermanos, cargando la culpa de lo que hicieron, están viendo a su padre Jacob sufrir por 20 años. Y eso es terrible. Tienes que ser tú muy descorazonado
para tú no sentir sensibilidad y culpa al ver a tu padre anciano llorar y sufrir por José, que supuestamente fue devorado por fieras en el campo. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, y el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven morirá. Y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo, si no te lo devuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Este es el clímax del proceso. Judá se ofrece a sí mismo en lugar de Benjamín. No propone una solución parcial. Ofrece su vida, su libertad, su futuro. Esto es redención en acción. Aquí se rompe el patrón familiar de traición. El hermano mayor se sacrifica por el menor. Este momento prepara el terreno para la revelación de José en el siguiente capítulo. Ya no hay celos, ya no hay abandono, ya no hay venta, hay amor responsable. Génesis 44 me enseña que el verdadero arrepentimiento se demuestra con acciones, no con palabras. Dios no solo restauró una familia, sino que transformó corazones. Antes de revelar identidades, Dios reveló carácter. Y cuando el corazón cambia, la historia puede sanar. Y aquí les dejo unas preguntas de reflexión. ¿Qué revela mi conducta cuando enfrento una prueba que me recuerda errores del pasado? ¿Estoy dispuesto a sacrificarme por otros o sigo priorizando mi propia seguridad? ¿Puedo ver cómo Dios usa pruebas difíciles para producir un arrepentimiento genuino? Creo que Dios puede restaurar completamente lo que fue quebrado por el pecado. Hoy hemos recorrido Génesis del 41 al 44 y hemos visto cómo Dios cumple sus promesas de manera que nadie esperaba. Vimos a José pasar del olvido al gobierno, a una familia confrontada con su pasado y a corazones que comenzaron a transformarse de verdad. Dios no apresura la restauración, la hace profunda. Antes de reunir a la familia, trabajó en el carácter. Antes de sanar relaciones, confrontó conciencia. Este día nos recuerda que Dios no solo quiere resolver situaciones, quiere transformar personas. Si este contenido te está edificando, te invito a suscribirte al canal y darle like a este video y a compartirlo con otras personas que también desean estudiar la Biblia con profundidad y con honestidad. Recuerda, revisa los links que están debajo de la descripción del video para unirte a nuestra comunidad en Telegram. Visita las páginas web y lee los artículos y notas que tenemos ahí para ayudarte a seguir creciendo en la palabra. Y si quieres, déjame en los comentarios qué fue lo que más te impactó de la lectura de hoy. Me encantará leerte. Vamos a orar. Señor, hoy cerramos este día reconociendo que tú sigues obrando aún cuando no lo vemos con claridad. Gracias porque eres un Dios que sana, que restaura y que transforma corazones. Gracias por enseñarnos que el arrepentimiento verdadero produce cambios reales y que la gracia no borra la verdad, sino que redime. Te pedimos que tomes todo lo que hemos leído hoy y lo siembres en nuestro corazón para que dé fruto en nuestra vida diaria. Ayúdanos a confiar en tus tiempos y a caminar con fidelidad aún en los procesos largos. En el nombre de Jesús. Amén.